Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, de la Universidad IEXPRO, estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, modalidad en línea. Mi materia, Derecho Internacional, Público y Privado. Mi tema a realizar, simulación de un juicio internacional de deportación. Ante usted, señoría del Juzgado 20 de la Corte Internacional, vengo a presentar la defensa del señor José Luis López Salgado, deportado del país de Estados Unidos, por lo que pongo a su consideración lo siguiente. En este caso, se encuentra en discusión la legalidad de la deportación del señor José Luis López Salgado, quien fue expulsado del territorio norteamericano en virtud de una medida de deportación administrativa. Es importante señalar que la medida de deportación impuesta al señor José Luis López Salgado como deportado vulnera las normas internacionales de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de movimiento y el derecho a no ser expulsado arbitrariamente de un país según el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece en su artículo 12. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país. Además, establece que la expulsión de un extranjero solo podrá realizarse en virtud de una decisión adoptada conforme a la ley y que la persona tendrá derecho a que se examine el caso en una audiencia imparcial. En este caso, se debe tener en cuenta que el señor José Luis López Salgado, deportado, no fue debidamente informado de las razones de su deportación, ni se le presentó pruebas en su defensa o apelar la decisión ante un tribunal independiente e imparcial. Esto vulnera el derecho a un juicio justo y a la protección efectiva de los derechos humanos, tal y como se establece en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido su jurisprudencia que la privación de la libertad y la expulsión de un extranjero deben ser objeto de un procedimiento justo e imparcial, en el que se respeten todas las garantías procesales. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la medida de deportación del señor José Luis López Salgado, deportado, es desproporcionada y no se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad. La deportación de una persona es una medida extrema que solo debe aplicarse cuando existen motivos suficientes, graves, que justifican su adopción. En este caso, no se ha demostrado que el señor de nombre José Luis López Salgado, deportado, representa una amenaza para la seguridad del Estado o que su pertenencia en el territorio sea contraria a los intereses del Estado. Por lo tanto, la medida de deportación impuesta es arbitraria y viola el derecho a la libertad de movimiento del señor José Luis López Salgado, deportado. En consecuencia, se solicita que se anule la medida de deportación y se permita al señor de nombre José Luis López Salgado, deportado, regresar al territorio norteamericano. Además, se solicita que se investigue la legalidad de la medida de deportación y se adopten las medidas necesarias para garantizar que en el futuro se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en una situación similar a la del señor de nombre José Luis López Salgado, deportado, considerando
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos, ya sea de hombre y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social, a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es la mayor importancia para el Pleno, cumpliendo de dicho compromiso, el artículo 2 establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación soberana. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes el reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Hago saber que a mi cliente no se le permitió consultar a un abogado para defenderse, lo que resultó en un juicio injusto, una deportación forzada, por lo que estas acciones violan los principios fundamentales de derecho a un juicio justo y al debido proceso, tal y como se establece en la Declaración de Derechos Universales de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Expongo que dicha deportación podría exponerlo a peligrosas condiciones de detención, tortura o tratos inhumanos y degradantes entre su país de origen. Hay informes creíbles que indican que los miembros de la comunidad a la que pertenece nuestro cliente ha sido objeto de persecución y violencia. Por lo tanto, su deportación sería contraria al derecho a la protección contra la tortura y otros tratados inhumanos o degradantes, tal y como se establece en la Constitución contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las relaciones de las Naciones Unidas. Impacto en la vida familiar. En tercer lugar, argumentos que la deportación, el señor de nombre José Luis López Salgado, tendrá un impacto significativo y negativo en su vida familiar. Nuestro cliente tiene una familia en el país de acogida y su deportación los separaría y los privaría de su apoyo económico y emocional. Además, la deportación violaría su derecho a la protección de su vida privada, familiar y doméstica, tal y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Conclusión: en resumen, argumentamos que la deportación del señor de nombre José Luis López Salgado fue ilegal e injusta y que se violaron varios derechos fundamentales
Esperamos que este panel considere nuestra defensa y tome en cuenta los principios y valores universales de los derechos humanos al tomar su decisión final.